A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un momento en el cual algo funcionó muy mal en el cerebro humano y empezamos a pensar que la mejor manera de solucionar un problema de orden legal era acabar con la vida humana. Y supuestamente para aplicar la justicia, nos inventamos las más escabrosas e inenarrables formas de matar, y los métodos fueron cada vez peores y más imaginativos. Pensaban algunos humanos que aplicando la pena de muerte se hacía justicia, cuando en verdad se ejercía la venganza, sin pensar que la venganza y la justicia son ideas opuestas. La barbarie de la pena de muerte fue aplicada en todos los pueblos, hasta que, poco a poco, se ha ido eliminando con la evolución intelectual y espiritual. Uno de los momentos más aciagos en la aplicación de la pena capital fue el de la Revolución Francesa. Allí la guillotina tuvo su más macabra fiesta. Y aunque la guillotina ya había sido aplicada desde siglos anteriores, en medio del furor pseudo-revolucionario, alguien propuso que la pena de muerte debería ser igual para todos, para nobles y plebeyos, para hombres y mujeres, para ricos y para pobres. Y la primera vez que se aplicó la guillotina, en forma oficial, en la Revolución Francesa, fue un día como hoy, 21 de agosto de 1792. Pero con la esperanza de que nunca se repita, recordamos que aquel momento de irracionalidad humana empezó un día como hoy, 21 de agosto de 1792. Y no se volvió a utilizar, para orgullo de la inteligencia humana, después de 1970. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscal Diana Salazar dice estar lista para enfrentar narcojuicio en la Asamblea Nacional. Colombia limita la exportación de electricidad para Ecuador. Jueza Emma Tapia, investigada en caso Confortable, desiste de habeas corpus planteado contra la Fiscalía. En el segmento de opinión, disminución de la producción petrolera. En política internacional, fuerte sismo. Los editoriales serán de Talía Flores, Quito, huérfana de liderazgos sin candidato a la presidencia. Noticias del día. Fiscal Diana Salazar dice estar lista para enfrentar narcojuicio en la Asamblea Nacional. Este 19 de agosto, la fiscal Diana Salazar reapareció en redes sociales luego de tomar vacaciones por recomendación médica. Anunció que ya está en capacidad de enfrentar el juicio político impulsado en su contra desde el correísmo en la Asamblea Nacional. Durante un video subido a sus redes sociales, la fiscal calificó el proceso en su contra como narcojuicio y agregó que las causales por las que la acusan no se sostienen. Se adelantó a decir que algunos procesados en casos judiciales aprovecharán ese espacio para tergiversar las investigaciones que ha liderado. Hoy, por la transparencia con la que actuó siempre, he informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud y con la autorización de nuestro médico puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin, dijo la fiscal, cuyo periodo terminará en el 2025. Después de conocer la decisión de la fiscal general, un comunicado de la Asamblea señaló que una vez concluya la vacancia legislativa se convocará a sesión del Consejo de Administración de la Legislatura CAL para conocer y resolver sobre el pedido de reactivación del juicio político en su contra. El Parlamento se acogió desde este lunes 19 de agosto hasta el 2 de septiembre a un receso legislativo en donde no hay sesiones y está suspendido el trámite de leyes y juicios políticos. Colombia limita la exportación de electricidad para Ecuador. El Ministerio de Energía y Minas de Colombia emitió el 16 de agosto de 2024 una nueva resolución para limitar las exportaciones de energía. Esta decisión afectará a Ecuador, que está comprando energía al país vecino en medio de la grave crisis eléctrica y un estiaje que se adelantó este 2024. La resolución establece que Colombia solo venderá su energía térmica, que es más costosa. Además, la exportación se dará siempre y cuando las plantas térmicas tengan excedentes después de haber
haber atendido la demanda nacional. Se trata de la resolución 40330, en la que el Ministerio de Energía de Colombia menciona que a partir de la entrada en vigencia del documento, las exportaciones de energía eléctrica se realizarán únicamente haciendo uso de alguna de las siguientes alternativas de generación, siempre que la alternativa elegida no se requiera en el espacio económico para cubrir la demanda total doméstica o nacional. 2 plantas térmicas que operen con combustibles líquidos, de plantas térmicas despachadas centralmente, de la generación de cualquier planta del Sistema Interconectado Nacional, aplicando las reglas establecidas en resoluciones previas. La resolución establece que para dar inicio a la aplicación de la medida establecida, las exportaciones de energía eléctrica se realizarán únicamente haciendo uso de la alternativa de plantas térmicas despachadas centralmente. El Ministerio de Energía colombiano también menciona que conforme al seguimiento y análisis de las variables energéticas y eléctricas desarrollado por el Centro Nacional de Despacho, podrá modificar mediante circular las alternativas de generación a utilizar. La medida estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2024. Jueza en Matapia, investigada en caso Confortable, desiste de habeas corpus planteado contra la Fiscalía. En Matapia, jueza de la Corte Nacional investigada en el caso Confortable, decidió desistir de la acción de habeas corpus que había interpuesto en contra de la Fiscalía General. Con esto, la audiencia que se realizó este 20 de agosto concluyó sin una resolución. La jueza Tapia presentó la acción de habeas corpus en contra de una orden de la Fiscalía que disponía su localización, inmovilización y traslado sin esposas a la Fiscalía para que rinda versión en el caso Confortable. Pedía que se fije la fecha y hora de su versión para que ella asista por sus propios métodos. Por ello, desistió de la acción después de que la Fiscalía fijó la fecha y hora para su versión libre y voluntaria, según explicó el abogado de Tapia. Esta será este miércoles 21 de agosto a las 15 horas. En la mañana la audiencia se instaló y se declaró reservada por referirse a una investigación previa en la que todavía no hay un proceso judicial, pues no hay detenidos. El viernes pasado la Fiscalía realizó allanamientos y recolección de evidencia. El caso Confortable investiga a 2 juezas de la Corte Nacional, Emma Tapia y Catherine Muñoz, quienes concedieron un habeas corpus a favor del ex juez y expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. Su decisión permitió el traslado de Terán a la cárcel 4 de Quito, que tiene mayores comodidades que las otras prisiones del país. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Paul Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, hablando sobre la situación de alarma por la viruela símica. Escuchemos lo que dijo. Bueno, es importante tomar en cuenta que viruela símica, o después llamada Mpox, ha circulado desde hace 50 años en África, ha sido una enfermedad endémica de muchos países de África. Sin embargo, desde el 2022 llamó la atención sobre todo porque se empezaron a dar casos en otras partes del mundo, sobre todo en países de Europa y Estados Unidos. Se vio que existía una alta transmisibilidad de esto, se hizo algunas caracterizaciones de este virus y se vio que existen diferentes cepas, diferentes variantes de este virus. La variante que circuló entre el 2022 y el 2023 se le conoce como la 2B, que es una cepa que normalmente no produce complicaciones en la salud graves en la mayor parte de los casos. En África tenía un porcentaje de mortalidad del 1%. Sin embargo, a la vez también existía esta otra cepa que se denomina 1B, y esta cepa tenía o llegaba a una mortalidad del 10% en África. Lo preocupante de ahora es que justamente esta cepa 1B es la que está produciendo un alto número de casos en África. La 2B no ha dejado de circular. Aquí en el Ecuador hemos tenido desde el 2022 al 2023 reportado por el Ministerio más de 500 casos de esta Mpox.
Nuestros vecinos siguen teniendo casos también, más de 1.000 casos de estos tipos de infecciones. Sin embargo, de la cepa 2B, es decir, de la menos contagiosa y de la menos grave. Esta 1B, como le digo, el problema es que se ha visto que es una cepa más contagiosa, más grave, produce complicaciones y tiene una mayor mortalidad. Entonces, de ahí la preocupación justamente de que exista una nueva cepa, una nueva variante de este virus circulando y obviamente también llegando a países que no sean o que no habían presentado esta enfermedad, algunos países de África y obviamente en Europa, Suecia. Podemos pensar que la OMS decide declarar como emergencia internacional lo de esta viruela símica. ¿Qué podemos decir? ¿Qué factores influyen para que la OMS tome esta decisión? Bueno, obviamente la respuesta que se espera es que los países se preparen de alguna manera en relación a responder frente al probable llegada de esta viruela. Sin embargo, también es un movimiento político para esperar más ayuda en África. Es decir, recordemos que esta viruela ha seguido circulando en África de manera endémica, causando brotes con mortalidad y generalmente las ayudas como los tratamientos o las vacunas no llegan tanto a los países en vías de desarrollo. Entonces, esto también es una forma de tomar en cuenta de que si es que circula en un continente tan importante como África y está causando problemas, también se toma en cuenta como para declarar una emergencia sanitaria. Bueno, importante todo esto. Ahora, sé que existen vacunas, Paul, pero esto obviamente no ha llegado acá a la región. Cuéntenos qué se sabe de las vacunas contra la viruela símica. Bueno, existen algunas vacunas que se han desarrollado, primero contra la viruela normal. Recordemos que probablemente a nuestros padres, las personas mayores de 60 años, aquí en el Ecuador todavía recibieron esta vacuna contra la viruela antes de que sea erradicada en los años 70. Estas personas obviamente todavía tienen cierta inmunidad contra esta viruela y también contra la viruela símica, y eso es algo interesante de tomar en cuenta. Sin embargo, como se erradicó esta enfermedad, se dejaron de producir estas vacunas y solo se produjeron en niveles bajos por si acaso exista algún rebrote. Sin embargo, la cantidad de vacunas que se han producido han sido muy escasas. Contra viruela símica ya se empezaron a diseñar vacunas específicas que funcionan bastante bien. Sin embargo, también de nuevo el problema es la cantidad. Aquí el Ministerio de Salud, cuando hubo el brote 2022-2023, dijo que iba a traer 5.800 dosis de vacuna de viruela. No sé exactamente cuál, probablemente de la anterior contra viruela en general, para vacunar al personal de salud. Sé que se vacunó el personal de salud y también las personas que tienen alto riesgo de esta enfermedad. No sabemos bien si es que se colocaron todas estas dosis o no, y qué tan bien están cubiertas las personas que tienen mayor riesgo, que son aquellas que viven con VIH, ¿sí? O también que han estado en contacto cerca de una persona que ha salido positiva. En Impacto Informativo, Santiago Caguasqui, analista político, habla sobre las candidaturas presidenciales. Veamos la nota. Comparto con esa apreciación que tú has mencionado. Me parece que esta presentación de 17 precandidatos por parte de las 17 organizaciones de carácter nacional que tiene el Ecuador, 7 de ellos partidos y 10 movimientos nacionales, refleja la atomización ciertamente extremis, diría yo, del sistema de partidos. Fundamentalmente creo yo que refleja dos cuestiones: la poca institucionalización de los partidos políticos, personalizados al 100%, todos ellos, pero también, por otro lado, refleja la alta volatilidad del electorado ecuatoriano, que se confirma de cierta manera con la última elección del 20 de agosto del 2023, donde el jugador menos programado para ganar la elección ganó la presidencia de la República. Es decir, no solamente es producto de la poca institucionalización de los partidos políticos, sino también de la alta volatilidad, de la alta incertidumbre de
el comportamiento electoral de los electores, justamente, y también pues mucha desconfianza entre los propios jugadores, mucha desconfianza entre los propios partidos, una desconfianza, por supuesto, de la ciudadanía con los partidos políticos. Según el Latinobarómetro del 7 de marzo del 2024, el 76% de los ecuatorianos consideran que la mayoría de los políticos son corruptos o están propensos a derivar en actos de corrupción. Entonces, a priori, lo que tenemos pues es desconfianza, alta volatilidad, poca institucionalización en los sistemas, en el sistema de partidos, atomización in extremis, y yo diría pues muchos candidatos y pocas ideas, muchos candidatos y pocas propuestas todavía de cómo reenrumbar al país. Desde 1979 el retorno a la democracia, y cuando ya se han cumplido 45 años de este retorno a la democracia, siempre se aspiró pues a que la sociedad ecuatoriana se maneje bajo un régimen de partidos. No se logró eso. No se logró, incluso se tuvo que cambiar la constitución en 2 ocasiones. Pero claro, dentro del marco de la Constitución del 2008, los sistemas electorales tenían otra perspectiva. Hay una principal diferencia, ¿no es cierto? Que el gasto electoral, la inversión electoral provenía del Estado. Antes provenía pues de las chequeras más grandes, y esa era una de las mayores críticas al sistema de partidos antes del año 2008. Pero lo que está pasando ahora marca que ese sistema creado en 2008, que después se perfeccionaría con el denominado Código de la Democracia, pues muestra sus debilidades, muestra su punto débil y la necesidad de que hayan cambios fundamentales, importantes. Absolutamente. Creo yo que el sistema de partidos que se inauguró justamente el nuevo sistema de partidos con la Constitución del 2008 y con el Código de la Democracia del 2009, ninguno de las 2 normas fundamentales que rigen la convivencia entre partidos políticos y movimientos políticos hizo cambios sustanciales respecto al sistema de partidos que ya tenía el Ecuador. Lo que prima lastimosamente el día de hoy son camisetazos, el oportunismo político y los movimientos de alquiler. Concuerdo contigo, Edgar, en que es necesario una reforma sustancial en el sistema de partidos que no fue reformado, que no fue tocado por la última reforma al Código de la Democracia del 3 de febrero del 2020. Recordemos que en esa reforma se hicieron algunos cambios fundamentales, diría yo, cambios positivos en el sistema electoral respecto a la asignación, al método de asignación de escaños, al tipo de lista. Pasamos de una lista abierta a una lista cerrada y bloqueada, pero no se hicieron cambios de ninguna manera, de ningún tipo en el sistema de partidos. Es necesario, por tanto, yo diría 3 reformas que puedan institucionalizar más el sistema de partidos. Una de ellas es que existan sanciones al transfugismo político. El Ecuador es uno de los pocos países de la región que no tiene ningún tipo de sanción, ningún tipo de norma, no está legislado el procedimiento de qué debe hacer la institucionalidad pública, de qué es lo que debe hacer el Consejo Electoral, la Asamblea Nacional, en caso de los llamados camisetazos. No existe ningún tipo de procedimiento que norme aquí. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a comentar un tema que ya lo hicimos hace tiempo atrás, pero en las redes sociales, igual que en los medios de comunicación, nuevamente se comienza a discutir, a hacer comentarios sobre un tema importante para la economía ecuatoriana, para las finanzas públicas, para la balanza de pagos del Ecuador. Me refiero al tema que tiene que ver con el bloque 43 del ITT, que es el área del Yasuní en el oriente ecuatoriano. Los resultados, ustedes recordarán, de una consulta popular hecha no a los ciudadanos de esa área de influencia geográficamente hablando, sino a todo el país, era de que debía quedarse el petróleo bajo el subsuelo. Aquí los geólogos ecuatorianos, gente competente,
no del gobierno, sino del sector privado, han hecho un análisis de lo que significa el texto de la consulta y la respuesta. Y es lo siguiente: el petróleo no está debajo del subsuelo, el petróleo está en el subsuelo. Aquí hay un error de cómo se redactó el texto de la consulta y hubo una desorientación total sobre el tema. Y los geólogos en el sector privado, especialistas, profesores de las universidades ecuatorianas, han indicado al país, entiendo que también al gobierno, ese tema y ese error. Por ese motivo, el desmantelamiento de la operación del bloque 43 no es aplicable, es totalmente inaplicable los resultados de la consulta. No porque uno se quiera burlar de los resultados de la consulta y de la voluntad popular, sino que el texto, si se implementa, implica que hay que seguir produciendo petróleo porque el petróleo está en el subsuelo y no por debajo del subsuelo, ¿sí? En segundo lugar, porque la Constitución, según los especialistas en derecho constitucional, debió haberse hecho a los ciudadanos y ciudadanas de esa área de influencia y no a todo el Ecuador. Pero independientemente de eso, permítame decirles que el presidente ha nombrado una comisión de altos funcionarios para analizar el tema y tomar una decisión y un programa para que el presidente lo considere, lo analice y lo apruebe o lo desapruebe. Pero como una vez hemos dicho, hay efectos totalmente negativos en el desmantelamiento de la operación. Este es el cuarto campo petrolero importante de producción petrolera, porque antes que el bloque 43 del ITT están pues campos como por ejemplo Sacha, Auca, Shushufindi, que producen mucho más que el bloque 43. Este bloque más o menos en forma aproximada está produciendo 50 a 55 mil barriles diarios, que a un precio aproximadamente de 65 a 70 significará entre 1.300 a 1.400 millones de dólares. Y sobre esto también hay que considerar de que el presidente actual, cuando estaba en campaña, por falta de información y mal asesoramiento, él dijo en campaña que iba a cerrar, a desmantelar la operación petrolera en el bloque 43. ¿Y por qué? Porque el efecto cuantitativo de sacrificio fiscal era muy pequeño. Aquí cometió un error, pero mal aconsejado, mal asesorado en esta materia. Si se desmantela este bloque, los 50 mil barriles que se dejan de producir, que implicarían en forma aproximada 20 millones de barriles al año, los efectos cuantitativos serán terriblemente negativos para la economía ecuatoriana. Primero, la balanza de pago. Eso implica que la balanza de pago, si se desmantela en términos anuales, dejarán de entrar como 1.300 millones de dólares al Ecuador. El superávit en cuenta corriente, la balanza de pago se reducirá en forma muy importante. Y la liquidez que tiene la economía también se reducirá. Y como esa liquidez adicional, en una u otra forma, se convierte en depósitos en la banca y en la cooperativa, eso implicará que los depósitos en la banca crezcan menos velozmente de lo que está haciendo. Y eso implicará, si es que se mantiene el nivel de liquidez adecuada de los bancos, sencillamente que el crédito tendrá que reducirse, no en forma absoluta, sino en términos de tasa de crecimiento. Actualmente la expansión del crédito, como alguna vez lo dimos, está creciendo lentamente. Ahora sí se desmantela la producción del bloque 43, significa que tendrá menos crecimiento. Y eso por efecto es que los depósitos no crecerán porque la liquidez global de la economía no crecerá adecuadamente si se desmantela esa operación. Este es el primer factor de balanza de pago sumamente grave para la economía ecuatoriana. Pero aparte de eso está la parte fiscal. Dejarán de entrar al fisco, al presupuesto general del Estado, no los 1.300, 1.400 millones, porque Petroecuador, que administra el bloque 43, tiene que financiar los gastos, los gastos, ¿para qué? Para producir los 50, 55 mil barriles. Y eso puede ser, digo usted, 300 millones de dólares. Al presupuesto del Estado, por tanto, le dejarán de entrar 1.000 millones de dólares. Y eso implica una
aumento del déficit fiscal, cuando ya este déficit es enorme, en la que el gobierno quiere, en una u otra forma, sencillamente ir reduciendo el déficit. Pues bien, esto significará que aumente el déficit más. ¿Y cómo va a financiar esa reducción de ingresos adicional? Un aumento del IVA. ¿Quién va a aprobar un IVA adicional del 3% que vaya el IVA del 15 al 18%? ¿Quién va a aprobar? ¿La Asamblea Nacional? No, mi amigo, no hay condiciones políticas para eso y nadie va a aprobar, porque eso tiene que aprobar a la Asamblea Nacional en un momento dado. El otro es aumentar los impuestos y los derechos arancelarios, que está en manos exclusivamente del gobierno. Pero aquí hay otras limitantes, porque hay acuerdos comerciales. Con China se acaba sencillamente de implementar y de entrar en vigencia el acuerdo con China. Igual que tenemos con otros países, en el grupo andino, por ejemplo. Y el gobierno no puede aumentar los impuestos. ¿Por qué? Porque con respecto a los acuerdos que existentes, si eso aconteciera en el futuro, sencillamente los países que se vean afectados, China, los países del grupo andino, tendrán que ir a la Organización Mundial de Comercio y decir, Ecuador está violando esto y lo voy a demandar. De tal manera que también hay limitaciones para eso, pero lo que queda de margen en los impuestos arancelarios implicará un aumento terriblemente alto y eso tampoco se puede dar por más que esté en manos del gobierno nacional. Entonces, si es que se desmantela y no hay posibilidades de financiamiento, lo que va a pasar es que el gobierno dirá, no tengo plata para pagarle al seguro, por lo tanto vendrá una implosión o explosión financiera del seguro mucho más complicada que lo que hemos dicho anteriormente, ¿sí? Amigos y amigos, yo espero que el presidente y su gabinete comprendan detalladamente lo que los geólogos han dicho, igual que los ingenieros petroleros, todo el sector privado, no funcionarios públicos, sector privado. Amigos y amigos, esperemos que la decisión del presidente no perjudique la economía ecuatoriana. Gracias y nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Fuerte sismo. La prensa informa de un potente sismo de 7 grados en la escala de Richter, acompañado de una erupción volcánica muy potente en el extremo oriental de Rusia, en la península de Kamchatka, generando temores de un tsunami. Al parecer, se trataría de una réplica por otro terremoto, en la región de Kursk, donde el ejército ucraniano desde hace un par de semanas ha penetrado unas defensas rusas frágiles al extremo, capturando cerca de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso, al parecer a un costo relativamente bajo. Para establecer una comparación, la ofensiva rusa en Donetsk y Lugansk, que lleva ya casi un año de duración, ha capturado unos 800 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, pagando con miles de vidas su conquista. Se estima que el costo humano ronda los 50.000 muertos solo en las batallas por Avdiivka y Bakhmut, además de grandes pérdidas de material blindado. La guerra en Ucrania ha revelado las graves deficiencias de todo orden que han plagado al ejército ruso, empezando por la sorpresa del presidente Putin por las carencias hasta elementales de sus fuerzas, producto, según parece, de una gigantesca corrupción dentro del ejército, evidenciada en los numerosos casos de altos oficiales involucrados en negocios turbios a costa de la calidad y cantidad de la dotación de las tropas. Al empezar la guerra, ante el costoso fracaso de la ofensiva contra la capital ucraniana Kiev, que terminó con la humillante retirada de las mejores unidades rusas, que de pronto quedaron estancadas y atrapadas sin suministros ante un desastre logístico de grandes proporciones, ya se empezaron a oír quejas respecto de la falta de chalecos para el campo de batalla, al punto que los propios soldados debían conseguírselos, adquiridos por sus familiares, para tener protección de la metralla.
Los reportes de las detenciones de altos oficiales rusos por complicidad con los contratistas militares, una industria que está muy vinculada a los oligarcas que más cerca están de Putin, no provienen de fuentes occidentales, sino de la propia prensa rusa. La salida del ministro de Defensa hace unos meses, Shoigu, un aliado cercano de Putin, reemplazado por un civil, es claramente un mensaje muy severo al estamento militar ruso que ha recibido desde el ascenso de Putin al poder en el 2000 todo lo que ha pedido en términos presupuestarios a costa de otros sectores de la economía por la obsesión de Putin de reconstruir el imperio ruso y soviético. Es importante recordar cuál es la opinión de Putin respecto del final de la Unión Soviética, pues lo define como la peor tragedia del siglo XX. Desde sus inicios, el empeño más importante para él fue devolver el lustre a sus fuerzas armadas que venían del trauma de la retirada de Afganistán y de la humillante guerra chechena, donde Rusia debe retirarse ante unos rebeldes irregulares que le infligen una dura derrota al ejército ruso. Hace un año, también vale recordarlo, que otro personaje cercano a Putin, Prigozhin, al parecer harto de las zancadillas y obstáculos que le ponían los mandos regulares respecto de sus requerimientos para mantener en pie de lucha a sus diezmados mercenarios, hace una marcha suicida hacia Moscú luego de meses de recriminaciones contra el mando al que acusa de corrupción y hasta de cobardía. Putin, obviamente, toma partido por el ejército y la asonada de Prigozhin concluye, como es sabido, en un accidente aéreo donde éste muere junto a sus lugartenientes más fieles. Ciertamente, el mando ucraniano debe haber seguido atentamente el desarrollo del avance de las fuerzas Wagner, que sin resistencia mayor llegaron a 200 kilómetros de Moscú. La actual ofensiva ucraniana revela un análisis detallado de la movilización de los Wagner, mostrando la vulnerabilidad de unas fuerzas rusas cuya atención y esfuerzos están centrados en un avance lento y metódico al estilo de la Gran Guerra, la de 1914 a 1918, un estilo mejor adaptado a la mentalidad rusa de mando centralizado, sin ninguna autonomía ni estímulo para iniciativas de mandos medios o bajos. Es que un ejército no puede ser diferente al etos de la cultura de su país de origen. En una sociedad donde los conceptos de libertad son ajenos a su tradición, difícilmente se podría pedir otra cosa que un ejército basado en su aplastante superioridad numérica y material. El intento inicial de una guerra de movimiento para un rápido desenlace, intento que se materializó con el ataque a Kiev, demostró las costuras y las severas limitaciones de formación básica de la cadena de mando rusa. El tipo de guerra que aplica hoy reconoce esas limitaciones y busca simplificar al máximo las operaciones, aunque esto signifique aceptar pérdidas que para otros conceptos militares resultan inaceptables. Mientras tanto, Ucrania ha sido mucho más creativa y flexible en sus tácticas y estrategias, habiendo repelido en un primer momento la amenaza existencial que la toma de Kiev hubiera significado al inicio para a continuación expulsar a las fuerzas rusas al otro lado de la frontera y simultáneamente mantenerse en Kharkov pese a su cercanía a la frontera con Rusia. Fue Ucrania la que dio una lección de manual de guerra móvil con su contraofensiva de 2022, que le permitió la recuperación de importantes territorios, pero sobre todo la destrucción o captura de tropa y material de guerra rusa.
paradójicamente, el más importante proveedor de tanques para el ejército ucraniano es Rusia, pues la guerra de movimiento y emboscada practicada por los ucranianos les ha permitido capturar más de 500 tanques rusos fuera de los 2.000 o más que logró destruir. Las limitaciones de material, municiones, tropas y sobre todo de recursos aéreos obligó a Ucrania a luchar el tipo de guerra más desfavorable para ella. El ataque lanzado a territorio ruso, arriesgado como es, ha sido un revulsivo importante, de impacto más político que militar, pues no es probable que vaya mucho más allá por las limitaciones ya mencionadas. Pero el simple hecho de que se esté combatiendo en territorio ruso implica para Putin y su gobierno una afrenta grave y un descrédito interno y externo importante. Ucrania, por su lado, ha recibido con alivio noticias de una operación exitosa tras un año de desgaste y de constantes pequeñas retiradas. El frenazo en la ayuda norteamericana por el bloqueo de los republicanos en la Cámara, una traición a los principios básicos de apoyo a quienes se enfrentan a la autocracia y a la dictadura, fue una infamia que Ucrania pagó con muertos y territorios perdidos. Es obvio que la guerra no es sostenible para Ucrania y probablemente su captura de territorio ruso pueda servir en alguna negociación futura como moneda de cambio por territorios ucranianos. Parecería una esperanza lejana, pues Putin es un predador y como tal huele sangre. Sabe que su paciencia puede dar fruto pronto si, como es posible, se le alinean los astros y su buen amigo Trump gana las elecciones en Estados Unidos. Le basta para ese escenario esperar 2 meses más. Noviembre será un momento focal para muchas cosas. Muchas gracias. Editorial. Quito huérfana de liderazgos sin candidato a la presidencia. Thalía Flores, primicias. Custodiada por el imponente Pichincha, la capital de Ecuador es de una belleza que conmueve, pero hoy se la percibe deslucida. Quito, luz de América, está perdiendo el brillo que la distinguía y parece atravesar una de sus horas más oscuras. La orfandad política de Quito, que la habíamos divisado años atrás, hoy es una realidad que clama al cielo e interpela a sus dirigentes, a los gremios, a las universidades y a sus autoridades. ¿Cómo llevamos a semejante situación?, se preguntan todos, sin que nadie se haga cargo de su responsabilidad personal, sabiendo que una ciudad la hacen el conjunto de sus habitantes. Resulta difícil precisar la fecha exacta cuando la capital comenzó su deterioro, pero es evidente que desde hace más de una década se ha ido quedando sin líderes respetables que hagan escuchar su voz en el país. A Quito se la siente como desorientada, sin autoridades que la respeten y la piensen, que hablen en su nombre con determinación y valentía de tantos dolores que agobian a la propia ciudad y al país, y también sin ciudadanos que reclamen por estos vacíos. Da la impresión de que las élites capitalinas se han ido diluyendo en su propio egoísmo, probablemente al anteponer sus intereses y calcular primero el beneficio personal y grupal antes que los comunes de la ciudad, como es además la capital del Ecuador. Sin un proyecto de ciudad, Quito parece haber perdido su identidad y su gente extraviado el sentido de pertenencia y ese orgullo que le hacía sentir responsable de cuidarla y preservarla en su belleza e historia. Tampoco se evidencian esfuerzos por conocer su rico pasado, signado por gestas épicas, y no se piensa en su porvenir. Quienes pueden o se mudan a los valles y se olvidan de la ciudad que los vio nacer y en la que crecieron y formaron, o la hospitalaria urbe que los acogió con los brazos abiertos y sin hacer pregunta alguna, solo porque es la capital de todos y una metrópoli fraterna y amigable. Como capital del país, Quito fue siempre el epicentro del debate nacional, donde la política bullía y sobre la cual se conversaba con naturalidad y gran conocimiento, y la gente exudaba rebeldía e inconformidad, consciente de que así aportaba al debate y al discernimiento, y con ello la capital del Ecuador se engrandecía
y las autoridades se sentían orgullosos de ese intercambio de ideas y rectificaban a tiempo o proseguían con sus planes. Hoy no hay nada. Quito se quedó sin sus periódicos de referencia al cerrarse primero Diario Hoy, víctima de maniobras rastreras desde el poder, y luego El Comercio, y a nadie le importó. Debe ser la única capital del hemisferio que no tiene un diario local, y no hay quien siquiera reflexione por semejante carencia ni añore su ausencia. Parapetados en WhatsApp, desde su zona de confort, los citadinos hablan de esta vida y de la otra sin involucrarse con los problemas de su entorno, a los que miran de reojo como si no fuese algo que los atañe. Y como en todas partes, usan las redes sociales de forma no siempre reflexiva, con lo cual se apuntarán las fake news que tuercen la realidad e intoxican cualquier debate. Ya en 2019 y 2022, cuando unos infames la agredieron con inusitada violencia, Quito no tuvo quien la defendiera, y durante la pandemia no se vieron gestos de humanidad para con los afectados. Es paradójico, pero cuando Quito se convirtió en la ciudad más poblada del país, ya había perdido su influencia política después de haber tenido un peso enorme y hasta haber sido la sede nacional de los dos mayores partidos referenciales del Ecuador por muchos años, la Izquierda Democrática y la Democracia Popular, y cuna del Partido Social Cristiano, que se mudó a Guayaquil. Hoy, hasta en el gabinete presidencial, la presencia de quiteños es escasa y la representación parlamentaria, con las excepciones que confirman la regla, de una medianía sobrecogedora. Nadie sabe explicar qué ocurrió con Quito tras haber sido durante décadas referencia de capitalidad en la región, al punto de que algunas ciudades de países vecinos emularon sus planes y proyectos. Hoy apenas si es referida por ser patrimonio cultural de la humanidad. Justamente, el magnífico centro histórico de preciosas iglesias y edificaciones cargadas de historia y leyenda está cercado por comercios informales y envuelto en ruido y bullicio perturbador que ahuyenta el turismo y perjudica a quienes invirtieron en hoteles, restaurantes y más servicios. En Quito se roban la campana patrimonial de un monasterio y la gente se limita a exclamar ¡qué horror!, pero nadie se conmueve por la temeridad del hecho ni se activa ante tamaña burla, con lo cual se confirma que el robo, la inseguridad y la violencia son tormentos adicionales de la capital. Nadie reclama en voz alta por la ausencia de planificación y el irrespeto a los vecinos y usuarios cuando, para hacer unas obras que tardan meses, cierran calles y avenidas, y a las pocas semanas de ser reabiertas al público las vuelven a cerrar porque se les olvidó hacer alguna conexión. La ciudad parece tierra de nadie, porque no hay autoridad que sanciona tampoco a los buceros que arman el caos en las rutas y contaminan la ciudad con total impunidad. El alcalde sorprende a todos con la compra de una flotilla de 22 autos para él y los 21 concejales, con un presupuesto referencial de $657,000, y los ediles revelan no haber sido siquiera informados de tal gasto, que podía haberse tenido un mejor destino. Un líder sustenta su condición sobre sólidas bases éticas e intelectuales y probidad y ejemplaridad. Solo así inspira, conduce, guía, ilusiona e invita a soñar en un mejor porvenir colectivo. A Quito le falta un líder. Por eso las universidades que forman el pensamiento crítico de los jóvenes tienen hoy otra tarea urgente e irrenunciable: preparar a quienes tomarán a cargo la conducción de la ciudad y del país. Camino a las elecciones de febrero de 2025, los partidos y movimientos han escogido a sus precandidatos a la presidencia. Son 17, ninguno de Quito. El centro de gravedad de la política ecuatoriana se ha desplazado de Quito a Guayaquil. La luz de América pierde su brillo, su orfandad conmueve. ¿Qué propone usted? Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Se reanuda la búsqueda de los desaparecidos en el naufragio de un velero de lujo frente a Sicilia. Se reanuda la búsqueda de los 6 desaparecidos del naufragio del velero de lujo Bayesian, que se hundió en la madrugada del lunes a causa de una tormenta frente a la localidad siciliana de Porticello, en la zona de Palermo. De las 22 personas a bordo, se sabe que al menos una murió y 15 han sido rescatadas.
Los buzos recuperaron el lunes el cuerpo de un miembro de la tripulación, pero tuvieron dificultades para avanzar por la presencia de mobiliario que obstruía el paso. Los equipos de submarinistas del Cuerpo de Bomberos reanudan ahora las inspecciones del pecio, que se encuentra a unos 50 metros de profundidad. Los desaparecidos podrían haber quedado atrapados en el interior del velero. Entre ellos se encuentran el magnate británico Mike Lynch y su hija, además del presidente de Morgan Stanley International y su esposa. La lujosa embarcación se encontraba fondeada cuando se desató la tormenta. Donald Trump enfrenta su semana electoral más intensa. Mientras Kamala Harris pone pies en Chicago, marcando el inicio de la Convención Nacional Demócrata, Donald Trump intentará socavar la fiesta con una agenda que incluye eventos diarios en los principales estados en disputa y ataques profundamente personales a su rival en las urnas. Soy una persona más guapa que Kamala. No lo podía creer, digo, ¿sabes? Nunca había oído eso. Dijeron que no, que su mayor ventaja es que es una mujer hermosa. Me voy, ¿eh? Nunca pensé en eso. Soy más guapo que ella. Una fórmula, la de las menciones al físico de sus rivales femeninas. ¿La has oído reír? Esa es la risa de un loco. Que recuerda la estrategia del republicano contra su exrival en las presidenciales de 2016, Hillary Clinton. Se trata de su semana de campaña más ocupada desde el invierno, cuando se enfrentó a rivales en las primarias republicanas. Y es que según la encuesta más reciente de Associated Press, el 48% de los estadounidenses tienen una opinión muy o algo favorable de Harris, mientras que el 41% de los adultos dicen tener una opinión favorable de Trump. También desde el Congreso los republicanos lanzan críticas a la administración Biden-Harris. Este lunes publicaron un extenso informe que alega que el presidente Biden cometió delitos impugnables. El informe detalla evidencia para establecer que el presidente Biden abusó de su cargo y violó sus juramentos como vicepresidente al participar en una conspiración para traficar influencias para enriquecer a su familia. En el informe de casi 300 páginas, los republicanos detallan la presunta participación del presidente en los negocios extranjeros de su hijo Hunter Biden, algo que reiteradamente ha negado la Casa Blanca. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Blinken afirma que Israel ha aceptado la propuesta de alto el fuego respaldada por Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, asegura que Israel ha aceptado la propuesta de alto el fuego respaldada por Washington. En su visita a Israel, Blinken se ha reunido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, de quien dijo que estaba de acuerdo en salvar las diferencias que estaban frenando las negociaciones con el grupo militante. Lo dijo en una rueda de prensa en la embajada americana. In a very constructive meeting with Prime Minister Netanyahu today, he confirmed to me that Israel accepts the bridging proposal, that he supports it. It's now incumbent on Hamas to do the same. Sin embargo, aún no está claro si Israel ha cedido a ciertas exigencias, como mantener el control sobre 2 corredores estratégicos en Gaza, algo que Hamas rechaza. Miles de israelíes se congregaron ante el hotel de Blinken durante su viaje, instándole a que empujara a Netanyahu hacia un acuerdo con Hamas. Muchos palestinos desplazados en Gaza han expresado su descontento por la visita de Blinken. Tras abandonar Israel, el secretario de Estado acudirá al Cairo, donde los mediadores se reúnen de nuevo para intentar cimentar un acuerdo de alto el fuego. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud,
opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud,
cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.